semillas de mostaza es una opción diferente. Se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Donde podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Hemos hecho nuestro devocional de más de una hora, amén, y nos hemos gozado, hemos disfrutado de la presencia del Señor, que básicamente es lo único que llena el alma. Lo demás es temporal, lo demás es pasajero. Esta mañana trataré de no ser tan extenso, no ser presuncioso al decir que voy a desarrollar todo el tema. Simplemente voy a tratar de exponer este estudio de la palabra del Señor. Creo que no me demoraré más de 50 minutos. Es un gozo para mí estar con esta audiencia preciosa. Bendito el Señor, una audiencia maravillosa. Gracias porque nos dan like en la campanita, es que se dice, son términos nuevos. Bendito el Señor. Gracias por las visitas, por los me gustas y por toda esa comunicación a través de los medios, de las redes, que está siendo de bendición en estos días de cuarentena donde la iglesia no puede reunirse como solíamos hacerlo. Bendito el nombre santo del Señor. Así que vamos de frente al tema, gloria a Dios. Hace 8 días estábamos desde las casas, hicimos un altar improvisado. De antemano, gracias a los hermanos que apoyan este ministerio. Un Dios les bendiga desde el fondo de mi corazón, que hacen posible que con esta fuerza, con esta dinámica, podamos estar interactuando con ustedes, intercambiando conceptos ya pues de muchos años aprendidos, otros redescubiertos, pero que siempre han estado ahí, nunca han dejado de estar, solo que eran o estaban ocultos a la primera impresión. Esta noche, o mejor esta mañana, perdón, vamos a estar hablando acerca del tema presencia y ausencia. Ese es el tema para los que toman nota, presencia y ausencia. Vamos a estar viendo muchos versículos de la palabra del Señor. Es la fuente, mi biografía, donde me documento, es la palabra del Señor. Y vamos a empezar, amados hermanos, exactamente a las 12:03 de este domingo. La muerte y expulsión del Edén, después de haber creado la separación con el Creador, después del hombre haberse ocultado. Y cuando analizamos esto a un nivel más profundo, pues la muerte es resultado del ocultamiento y de la separación de Dios nuestro Creador. Eso está absolutamente claro. Antes de continuar, quiero que vayamos al libro de Primera de Juan, Juan el discípulo amado. El capítulo 5 vamos a dejar establecido nuestra doctrina. Voy a leer para ustedes en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Me gusta el versículo 7, lo leo mucho. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 concuerdan, son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, que está con nosotros, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11. Y este es el testimonio, escuchen, que Dios, aquí está el eje central de la predicación, nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. O sea, te saca del plano humano. Recuerde que la sangre y la carne no heredarán las cosas celestiales, y te lleva a un plano espiritual. Y para entrar a ese plano espiritual se encuentra en Jesucristo. Dice el versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. Punto. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no posee la vida.
puede ser del hemisferio que sea, puede tener las tablas escritas, tatuadas, llevadas en la frente, en la mano derecha o en la izquierda. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida, punto. Nosotros hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Juan, ya vamos entrando, Juan, Evangelio según San Juan, voy en un tono lento para que usted pueda entender, masticar mejor esta buena palabra, este pan vivo. El capítulo 15, el versículo 4, lo leo con mucha frecuencia. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. El que permanece en mí y yo dentro de él, este lleva mucho fruto. Y dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de la vid nada en el planeta podemos hacer. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Y si te cortan de la vid, entonces nada vas a poder hacer. Amén. Tenemos como referencia que Cristo venció la muerte. La misma muerte es vencida por nuestra permanencia con Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. Estoy hablando de la muerte. Hay dos clases de muerte. Decimos entonces que Cristo venció la muerte y nosotros somos poseedores, si tenemos a Cristo, en esa aleación interesante de un renacimiento o un despertar. Bendito el nombre del Señor. Si pudiéramos definir el concepto muerte que está en boga en esta temporada, no sé usted cómo está preparado para esa cita con la muerte. Si usted sufre terrores hacia la muerte, y si usted piensa que el morir será terrorífico, traumático, y usted se aferra a la vida con todo lo que ha inventado el hombre para detener esa cita ineludible con nuestro amado Señor, pues para los cristianos, aquí todos somos cristianos, si algún amigo nos está viendo y no ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, pues le recomendamos que maneje el concepto muerte desde un prisma diferente. Sería un renacimiento, un despertar. Al morir seríamos unos renacidos o despertaríamos a algo que acabo de decir, que es la vida eterna. Amén. Así que si alguien muere del Señor, sería un renacido a otro mundo, porque estaremos viendo un poquitito más adelante que nuestra vida no solamente está funda, que se va desgastando con los años, que va involucionando, no evolucionando, sino que va involucionando. En términos castizos, cada día nos ponemos más viejos y más arrugados y más achacosos. Amén, para que me entiendan los más distraíditos. Seguimos, Génesis capítulo 3, versículo 10. Bendita la gloria santa del Señor. Recuerde que es un estudio de la palabra. Dice la santa palabra del Señor: gracias, Padre. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El versículo 25 del capítulo 2 dice: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban de estar desnudos. El libro de Efesios, de un salto en la palabra del Señor, exactamente, Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Separado de mí nada podemos hacer. Y si usted está en pecado, está muerto para los efectos divinos. Pero dice la palabra que para el creyente la muerte sería un renacimiento, sería un despertar. Y no es un escondedero. No, me tengo que esconder de Dios. No, usted no sentiría vergüenza de estar ante la presencia de su Señor. Si partiría en este momento, todos hemos sido santificados por el rocío de la sangre preciosa del Cordero de Dios, estaríamos felices de estar ante la presencia del Señor. Pero si alguien muere en pecado, no podría atreverse a estar ante la presencia del Señor, porque dice la palabra del Señor que ya no entrará ninguna cosa inmunda que haga abominación o mentira, ni ningún mentiroso. Entonces no podríamos estar ante la presencia del Señor. Repetiríamos la misma escena de nuestros primeros padres. Saldríamos corriendo tratando de escondernos, pero no habría dónde escondernos.
dice el libro de Apocalipsis que la muerte iba a huir de las personas y le dirían a las piedras: caigan sobre nosotros, y las piedras no caían sobre ellos, porque la muerte no quería ni siquiera entrar a ese tipo de personas, porque sabía lo que le esperaba. Pero cuando usted muere en Cristo, un renacido muere, es otra cosa, porque dice la palabra del Señor que cuando usted entra por los pasillos del cielo, estoy alegorizando, dice el Señor: venid, buen siervo fiel, venga, traigan a ese siervo que en lo poquitico fue fiel, entra al gozo de tu Señor. Y dice la palabra del Señor que en la casa de mi Padre muchas moradas hay para usted y para mí. Y dice la Biblia, di en un pensamiento hace poco, lo envié por Facebook: ¿qué tengo que hacer en bien de la obra del Señor? Eso es ser cristiano y no es religión, porque dice la Biblia que las obras vienen con nosotros. Todo lo que hicimos en bien de la santa obra del Señor: predicar, evangelizar, ser preservadores de la fe. ¿Es usted un preservador de la fe o usted es un dispersador de la fe? Porque hay precursores de la fe, personas que enseñan a vivir a través de la palabra por la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sigamos, el versículo 5 o el 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Básicamente lo que acabo de decir. Lucas, también el Evangelio según San Lucas, los hermanos que están en casa busquen por favor, tienen tiempo para hacerlo. Lucas, bendita la gloria del Señor, el capítulo 20, el versículo 38. Lucas capítulo 20, el Señor está con nosotros, a su nombre gloria. El versículo 38 exactamente dice: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ya, punto, stop. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todo vive. El Señor no es un Dios de muertos, amén, porque el Señor nos dio la vida eterna a través de su amado Hijo Jesucristo. Así que el que no tiene a Cristo en su corazón está muerto para los efectos divinos y tiene vergüenza y se esconde. Así como nos colocamos esos tapabocas, bendito el Señor, y nos escondemos con una gorra y creemos que no nos reconocen, pues el Señor no es Dios de muertos, pero por eso envió a su Hijo unigénito. ¿Recuerdan lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no esté muerto, sino que viva. Y estábamos muertos en delitos, infractores de la ley establecida por Dios, que el hombre necesitaba tener unos frenos para que no se dispersara en sus emociones, y en ese dispersamiento de emociones perdiera el contacto con Dios. ¿Sabe por qué usted no siente a Dios? Porque está perdiendo el contacto con Dios. Un ejemplo básico de nuestro siglo: usted tiene un celular, me dirá: sí, tengo un smartphone, es muy bueno. Ok, pero si ese celular te vale, no, $1,000 y te quedas sin batería, no te sirve para nada. Hay gente que está perdiendo la recarga con Dios. Ha usado tanto la misericordia de Dios que se está descargando la batería. Y usted tiene el celular, pero no le sirve para nada porque no tiene recarga. Esta mañana, a través de la palabra, recárgate para que puedas sentir el contacto con el Dios del cielo y que puedas decir: separado de Dios, yo nada puedo hacer, pero si permanezco en Dios, entonces tengo el boleto asegurado hacia la vida eterna. Y si muero, no iré al valle de la sombra y de la muerte, valga la redundancia, sino que podré decir: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Nuestra alma, nuestra esencia. Dicen algunos doctos en el tema que el engaño más grande de todos es la muerte. Y creo estar también de acuerdo con este célebre pensador, porque hacemos tanto para detener el concepto muerte en nuestra vida, en estas 800,000 horas que nos prestan, y es un tiempo que va en retroceso, no en avance, sino que usted cada día va muriendo, bendito el nombre del Señor. Así que el engaño más grande de todos es la muerte. Usted se aferra, usted hace cientos de cosas para evitar esa cita con la muerte. Santiago capítulo 2, versículo 26, dice la palabra del Señor: como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo sin espíritu está muerto. Recuerde que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios,
y si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, y Cristo es la vida eterna. Ahí se van juntando las piezas de lo que he ido predicando durante todos estos domingos. Así también la fe sin obras está muerta, porque como el espíritu, o mejor, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Un cuerpo, si no tiene espíritu interno, el soplo, el hálito de vida en su interior, está muerto, desaparece. Precisamente esa parte de Dios en el hombre es la que el Espíritu Santo trata de encontrar. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que no se dejen gobernar por sus emociones, o por su fe fingida, o por su religión basada en mentiras y en sofismas de nuestros antepasados, sino que tengamos una fe inconmovible, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu en una canción, en una adoración, en un aleluya, en ser agradecidos. El Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y pasa sobre las emociones. Bendito el nombre del Señor. Y las emociones no prevalecen, porque no puedes adorar a Dios basado en una emoción, sino de espíritu a espíritu. Y dice la Biblia, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no sé cuántos en sus casas han estado adorando al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Nuestra alma, nuestra esencia no muere. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, centrándonos un poco a ese tema de la muerte. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: las almas, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice el versículo 11: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bendito el Señor. El capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice la palabra: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los habían matado y asesinado, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado a un lugar, en el lago de fuego y azufre, donde ya habían 2 moradores. En ese lago de fuego y azufre habían ya 2 residentes, y dice: estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 12 dice, me gusta tanto estos 3 versículos, o mejor, estos versículos que siguen. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Usted va a ser juzgado por lo que usted hizo aquí en la tierra en bien de la obra del Señor. ¿Qué hiciste? ¿Qué tengo que hacer yo en bien de la obra del Señor? Eso es ser cristiano y no religión. Y dice que vamos a ser juzgados por esas obras. Amén, aleluya. Por ejemplo, esta mañana hicimos algo interesante. Adoramos al Padre en espíritu y en verdad, y lo hicimos con todo el corazón, y sentimos que nuestra adoración subió hasta el trono de la gracia. El versículo 13 dice: el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Bendito el nombre del Señor. ¿A dónde fue lanzada la muerte? A donde estaba el diablo, y donde estaba la bestia, y donde estaba el falso profeta del versículo 10. Allá fueron entregados. Dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno, vuelve a decir, hermano, según su obra, según la obra que usted hizo aquí, según en la expansión y en la colaboración que usted tuvo en bien de la obra. Yo no sé si usted entiende el concepto obra, la construcción del edificio,
Todos necesitamos entrar a la construcción del edificio. Bendita la gloria del Señor. O sea, cada miembro del cuerpo necesita tener funcionamiento, y si el cuerpo o ese miembro del cuerpo no está funcionando bien, tratará de detener el libre desarrollo del cuerpo. Cuando usted tiene el virus, el corona, entra, es una pequeña bacteria, entra y contamina todo el cuerpo, y entonces se presentan algunos síntomas y usted se paniquea y llama al 123 y llega y cuando se deteriora su salud lo hospitalizan y en el peor de los casos te mueres. Pues el cuerpo de Cristo necesita tener algo que se llama un repelente en contra de la inactividad de cada uno de los miembros, y es la presencia del Espíritu Santo en la congregación, y nosotros somos el templo de Cristo. Usted, si el miembro del cuerpo de Cristo, no puede estar inutilizado, porque entonces va a haber un atrofiamiento en el desarrollo de ese cuerpo. Y recuerde que la cabeza es Cristo, o sea que no estás cumpliendo la obra. Por eso vas a ser juzgado según tus obras. ¿Cuántos dicen amén? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Bendita la gloria del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Estamos viendo versículos de la palabra del Señor. Simplemente eso lo releo para que tenga esa información en su cabeza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8 exactamente, dice la palabra del Señor: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Quisiéramos estar ausentes de esta funda y presentes en el Señor. El contexto, el versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pablo quería estar ya con el Señor, y yo no sé cuántos de nosotros queremos a veces, en ocasiones, no estar más en este cuerpo mortal, sino estar con el Señor. A su nombre sea la gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice la palabra: habéis muerto, bendito el nombre del Señor, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es el único escondite seguro. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí estamos a salvo. No busque otros conductos, no busque otros escampaderos, no se refugie en las economías. Ya todos vimos que el mundo cambió. El mundo no es lo mismo. Los semirricos quedaron pobres, los ricos quedaron más ricos y los pobres quedamos más pobres. Pero el mundo cambió. Bendito el Señor. Los que decían ser ricos y estaban llenos de deudas, ya les están recogiendo hasta el perro. Sigamos. El versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. El verdadero cristiano se complace en buscar las cosas de arriba, y el único puente que nos acerca es la fe, porque sin fe, dudo de un cristiano que no tenga fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, pastor, no tengo fe. No tienes fe porque te acercas más al mal, y el mal va creciendo en tu vida y eclipsa la voluntad de Dios en tu corazón. Las tinieblas se van haciendo fuertes, gruesas, robustas, y la luz se va empequeñeciendo, una pequeñita, y llegas al culto o escuchas la palabra y ya no tienes la actividad, el cardio para ser funcional en la obra del Señor. Pero que el Señor bendiga a esos adoradores que se han preservado a través de la pandemia. La mortandad no fue solamente en las clínicas o en las funerarias. En las iglesias también hay mortandad, y cuando se reúnan las grandes congregaciones, los pastores van a ver el daño que les hizo el león, o mejor el lobo. No, el león ruge como león, pero no el león, el lobo que entró a la congregación y despedazó más de una. Que la sangre de Cristo lo guarde a usted y me guarde a mí, para preservar intacta nuestra fe. A su nombre sea toda la gloria. Bendito el Señor, a su nombre sea la gloria. Vayamos también al libro de Juan. Bendito el Señor. Otra vez al libro de Juan, capítulo 17, versículo 2 y 3. Dice Juan capítulo 17, el 2: como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y me gusta este versículo. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero,
¿A través de quién? De Jesucristo. La vida eterna es conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Ese contacto con nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, Pablo, o mejor Pedro, estaba diciendo que iba a abandonar. Él no habla de una muerte, él habla de un renacimiento. Voy a abandonar este estuche y voy a estar ante la presencia del Señor, que debería ser el concepto que los cristianos manejaríamos en esta época. Vamos a abandonar este estuche, este cuerpo, y vamos a estar ante la presencia del Señor por toda la eternidad, haciendo lo que mejor pretendemos hacer aquí en la tierra: adorar al Padre, y hacerlo en espíritu y en verdad. Y cuando adoramos al Padre en espíritu y en verdad, el ambiente es otro. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver si desarrollo el tema esta mañana. Ya estoy avanzando. Dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro amado Señor Jesucristo. Estoy en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Dice el versículo 15: la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y el versículo 16, hablando acerca de la vida eterna, dice: Cristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, en el cual sea la honra, o al cual sea la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Recuerda el versículo 14: guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestra alma va más allá del cuerpo, para que me entienda. No solo simplemente somos ese cuerpo, nosotros tenemos más allá. Nuestro interior puede estar lleno de la santa presencia del Espíritu de Dios, o nuestro interior puede estar lleno del vacío, donde no hay presencia de Dios. Me parece que el cristiano debe de llenarse. Mi amonestación esta mañana o esta tarde es para que no te quedes vacío sin la presencia del Señor. El libro del profeta Oseas, el capítulo 13, el versículo 14, dice la palabra santa del Señor. Oseas capítulo 13, versículo 14: de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Hemos dicho eso cientos de veces. Y seré tu destrucción, oh Seol. A su nombre sea la gloria. Muerte, yo seré tu muerte. Cristo venció la muerte por nosotros. A su nombre sea toda la gloria. ¿Dónde están tus pestilencias, oh muerte? El cristiano debe de estar siempre confiado en que su Señor está a la expectativa de ese abandono de este cuerpo. Solo que no quiero sonar tan amarillista, pero cuando partamos ante la presencia del Señor, estaremos allá en un abrir y cerrar de ojos. El libro de Job, el capítulo 38, bendito el Señor, el versículo 17, dice la palabra del Señor: te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Nos amplía el panorama acerca de ese terrible momento, la muerte. Isaías capítulo 9, versículo 2, dice la palabra: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tierra de sombra de muerte. También cuando vemos Isaías, le dije que íbamos a leer mucho la Biblia esta mañana. Isaías capítulo 53, el versículo 12, dice exactamente la palabra: por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Bendito el nombre santo del Señor. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y dice también el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. A su nombre sea la gloria, los lectores de la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 16. Estamos entrando en contexto. Dice la palabra del Señor: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz, luz, luz les resplandeció. A su nombre sea la gloria. Estamos en medio de la luz de Cristo. Cristo está en nuestro corazón y resplandeció para nosotros. A su nombre sea toda la gloria. Yo no sé cuántos lo entienden. Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 9.
Me gusta apoyarme tanto en la Biblia. Versículo 21 dice la palabra: porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas, pero el Señor venció la muerte por nosotros. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos se alegran por eso? No tendremos terrores de la muerte, aleluya, sino que estaremos vigorosos y verdes, anunciando que Jehová es nuestra fortaleza, que Jehová es nuestro pregón, que Jehová es nuestra bandera. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, también dice la palabra del Señor: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Por más armas que usted tenga para vencer la muerte, no podrá vencerla. Es una cita ineludible. El único que pudo encontrarse de frente con la muerte, vencer la muerte, se llama Jesús de Nazaret, a quien nosotros adoramos. A su nombre la gloria. Bendita la gloria del Señor. Miren lo que dice el mismo Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 1: mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Extraño, nuestra sociedad es al contrario. Celebran y se gozan los baby shower y los hacen con bombos y platillos, y el día de la muerte lloran. Pero el predicador decía: mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor el día del renacimiento que el día del nacimiento. ¿Recuerdan que les acabo de decir que la muerte es un renacimiento? Renacimiento, o sea, cuando tú partes a la eternidad y sabes que esta cáscara, que esta funda ya dejó de ser y que ya estamos para siempre por todo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, serás salvo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso está en Romanos capítulo 6. Estoy hablando mucho de la muerte, ya va a saber usted por qué. Romanos capítulo 6. Bendito el nombre del Señor. Me tomaría mucho tiempo leerlo hasta el versículo 14. Daré simplemente el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El versículo 8 dice: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. El Señor no muere, Cristo no muere. Y recuerda que nosotros somos coherederos de la gracia. Bendito el nombre del Señor. Ya Cristo no va a morir más, y nosotros, cuando estemos en gloria, pues ya no vamos a morir más tampoco. Bendita la gloria del Señor. Nosotros seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, y nosotros no vamos a volver a morir, sino que reinaremos con Él para siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? Bendito el Señor. Sigamos. El capítulo 7 de Romanos capítulo 7, el versículo 13, dice la palabra: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, dice la palabra del Señor. El versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé cuántos han dicho eso en algún momento. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me incita a hacer lo malo? Bendito el nombre del Señor. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Primera de Corintios, bendito el Señor, capítulo 3. Me gusta que usted sepa que todo esto está en la Biblia. Usted de pronto no sabía que todo esto estaba en la Biblia, lo está redescubriendo. Romanos, o Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Bendita la gloria del Señor. El versículo 22 dice: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Aleluya. Por eso el creyente tiene que estar enraizado en la fe, andar sin ese miedo, sin esa zozobra. Dice:
todo vuestro, lo presente, el porvenir, la vida, la muerte. Dice, vosotros sois de Cristo. Y nos gozamos que nosotros seamos de Cristo. Y dice, gloria a Dios, le pertenezco a Cristo y con Cristo lo tengo todo. Bendito el nombre del Señor. Él es mi pastor, mi sanador, mi proveedor. Yo le adoro a Él, yo le bendigo a Él. Él me perdona. Pero me gusta más lo que dice la parte B del versículo. Vosotros de Cristo, y Cristo le pertenece a Dios. Así que estamos, aleluya, bendito el Señor. Qué bueno eso. Si nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios, estamos donde tenemos que estar. Por eso nuestra fe tiene que ser titánica, musculosa. No podemos andar endebles por la vida dando lástima y siendo o teniendo una fe languideciente, sino que tenemos una fe, oh aleluya, enraizada en la roca inconmovible de los siglos. Yo voy a cumplir 49 años de edad y cada día me siento más evangélico, cada día me siento más cristiano, cada día me siento más protestante, cada vez me gusta más que me digan aleluya. Sí, porque el Señor está dentro de nosotros y nuestra fe no avergüenza y nuestra esperanza no avergüenza. Y no podemos estar fusilánimes, atrincherados, asustados, escurridizos. No, somos la novia del Señor. Bendita la gloria del Señor. La iglesia no puede estar tímida como una anciana envejecida, sin aliento. El Señor viene a buscar una iglesia briosa, una iglesia con la fuerza de la juventud. La Biblia dice que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. No tiene por qué estar lleno de enfermedades, bendito el nombre del Señor, sino que la iglesia no tiene que estar llena de parásitos. La iglesia tiene que estar llena es un organismo vivo, es un cuerpo vivo, lavado por la sangre del Cordero, con unos elementos que tienen vigor en el alma, aún como olivo verde en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y nosotros, aunque nos dejen encerrados en las casas, dentro de la casa tiene que haber un altar delante de la presencia del Señor. No podemos cerrar la Biblia en nuestros escaparates, en el cuarto del cachureo, sino que tenemos que tener la Biblia abierta, y no solamente en el centro de la sala o encima de la cama, sino en el centro mismo del corazón. Todos los días la Biblia se convierte en río de agua de vida. Se lleva la enfermedad, el catarro, el resfriado, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su nombre la gloria. ¿Cuántos dicen amén allá en las casas? A su nombre la gloria. Segunda de Timoteo. Sigamos con este banquete espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Usted estaba muerto en delitos y pecados. Amén. Y dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad de la buena noticia, que es el Evangelio. O sea, dinamita de Dios. A mí me gusta esto. Dice la palabra, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo es su Salvador. No puede perder de vista ese norte. Jesucristo es nuestro Salvador. Pueden decir los hebreos lo que quieran, los musulmanes lo que quieran, los griegos lo que quieran. Para nosotros Cristo es poder de Dios y no me avergüenzo del Evangelio. Dice nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte de nuestro interior y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Dice inmortalidad. O sea, dice, ¿recuerdan lo que perdió Adán en el huerto del Edén? ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? Hello, perdió la vida eterna. Estaba en el proceso de la vida eterna. Estaba disfrutando de la vida eterna, pero dice que el Señor sacó a la luz la vida y la inmortalidad por algo que se llama Evangelio. Por lo que yo puedo estar hablando el Evangelio, la buena noticia, el poder de Dios, la potencia de Dios. Potencia, ¿por qué? Porque entra y cuando todo está oscuro, Él saca la oscuridad. Bendito el nombre del Señor. Él saca la mortandad y entonces entra la potencia de la dinamita, de la buena noticia. El Evangelio es poder de Dios, de la salvación. O sea, es la buena noticia en el corazón de la persona.
Bueno, a los que se gozan con eso, bendita la gloria del Señor. A su nombre sea toda la gloria. Hebreos, bendito el Señor. Hebreos, si lo tienes ahí, capítulo 2, el versículo 14, dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo era el que mandaba. El diablo, el agente externo que engañó a la mujer a través de su conocimiento cognitivo, a través de su gusto sensorial, y creó una ambigüedad en el corazón de nuestros primeros padres, bendito el Señor. Y a consecuencia de eso, el hombre salió a esconderse aterrorizado de la presencia del Señor, poniendo sustitutos que querían sustituir, aleluya, la presencia de Dios en el interior de la persona. Hermano, no podemos poner sustitutos en el culto que tenemos a Dios. Esperemos que pase la crisis, pero cuando pase este tema de la crisis, la zozobra del mundo, nosotros tenemos que avanzar. Nosotros no nos podemos quedar languidecientes como si estuviéramos recuperándonos del corona. No, nosotros estábamos en nuestras casas, pero estábamos aprendiendo una magnífica oportunidad para aprender a depender de fe, y que no solo de pan vive el hombre, y que el Señor es nuestro sanador, y que el Señor es nuestro sustentador. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta esta palabra. Dice también el versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Versículo 17: por lo cual debería de ser, o debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los que son tentados, no se preocupen, él también fue tentado. Amén, 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 amén. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, bendito el Señor, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo en mi poder la llave de la muerte, y tengo en mi poder la llave del Hades. A su nombre sea toda la gloria. Qué bueno eso. Cuando vamos al libro de Génesis, y usted ve en el capítulo 3, el versículo 22, 23 y 24, dice: ahora pues que no alargue su mano el hombre, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Bendito el nombre del Señor. Ya Adán había entrado a esa dualidad de la presencia y de la ausencia. O sea, ya Adán sabía que podía estar y no estar, podía presentarse y esconderse. Estaba en una dualidad en su interior. Antes solamente se conectaba con Dios. La iglesia necesita siempre tener esa presencia, esa permanencia, y no esa dualidad del politeísmo, donde buscamos suplantadores que nos suplanten la gloria de Dios. No lo queremos, no lo necesitamos. Necesitamos la verdadera presencia del Señor en la vida del creyente. Aunque pasen los años, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50, y seamos humanos y tengamos en nuestro interior el margen de error. No somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos en Dios para preservación y para destrucción de fortalezas. A su nombre sea la gloria. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, y tú le pedirías y él te daría agua. Versículo 13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es lo que tiene que tener un verdadero cristiano: una fuente de agua que salte para vida eterna. Su nombre, la gloria. La lucha interna entre el bien y el mal estaba
Adán ya estaba descalificado para ser poseedor de la vida eterna, porque ya sabía en su conciencia que lo bueno y lo malo, había perdido esa inocencia, esa pureza, y había entrado por esos linderos de la presencia y la ausencia, y no podía ser poseedor de la vida eterna. O sea, alguien mejor que él tenía que venir en ese mismo cuerpo, resistir la tentación, vencer a Satanás, quitarle la llave de la muerte y de la Hades, y decir: yo vivo para siempre, y darle esa oportunidad a la raza humana de tener esa fuente inagotable que se llama la vida eterna. Amén. No sé si hasta aquí me entienda. Aleluya. Ellos entonces fueron expulsados del Edén, perdieron la inmortalidad o la vida eterna por la información que había dentro de ellos. Habían perdido el privilegio que tenían. Yo no sé cuántos han perdido el privilegio en esta temporada de sentir la presencia santa del Señor, y tienen sustitutos en este momento. Deuteronomio capítulo 32 versículo 5 dice la palabra santa del Señor: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y generación perversa. Se perdió el derecho a la inmortalidad o a la vida eterna. Ya tenían demasiada información dentro de ellos, la ambigüedad, sabiendo el bien, sabiendo el mal. O nos integramos o nos desintegramos de nuestro Salvador. Y cuando hablamos acerca del mal, el mal viene de la esencia del mal. El mal viene de la esencia del mal. Recuerde que Satanás era un agente externo y no interno. Pero cuando el hombre come la fruta prohibida, con su tema sensorial, con su papilas degustativas, y entonces se encuentra la diferencia entre el bien y el mal, el hombre pierde el contacto con su Creador. El libro de Juan, el capítulo 11, versículo 17, estoy finalizando, dice la palabra del Señor. Juan, o Lucas mejor, capítulo 11, versículo 17, dice la palabra del Señor: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quien los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, está en paz hasta que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, dice el versículo 23: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y yo estoy diciendo que mi amado Señor Jesucristo fue el que vino y venció las fuerzas titánicas del infierno, que venció la muerte, que sacó de nuestra vida la oscuridad, la mortandad que reinaba, la depresión, la tristeza, y entró la luz del Evangelio. Y dice que si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos poseedores de algo que se llama la vida eterna, y que Satán, nuestro adversario, que es la esencia del mal, está destruido, y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su nombre sea la gloria. Señor, gracias por esta palabra que he podido transmitir esta mañana. Te adoro porque eres el santo, el soberano, el todopoderoso, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el que ama mi alma, el que adora mi alma. Gracias, una vez más, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Eres bueno y eres maravilloso. Presérvanos del mal, guárdanos del mal. Líbranos, Señor, del mal. No nos saque del mundo, pero líbranos de él. Aleluya. Tu iglesia santa, tu preciosa, tu prometida, guárdala como una virgen pura y casta. Tú vienes por una iglesia que no tenga mancha. La mancha no es tuya, la mancha es el defecto congénito del ser humano a través de la desobediencia. Pero, Señor, creemos que tú has vencido. En breve aplastarás a Satanás y guardarás tu obra. Reprende a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, a la esencia del mal, al agente externo que pretende dañar y destruir y detener el avance de tu obra.
Permítenos, Señor, no entrar al politeísmo ni a la dualidad, sino que identifiquemos que nuestro Salvador nos ha dado vida eterna y que permanecemos en Él y permaneceremos para siempre con esos ríos de agua de vida. Y que mientras estemos en este estuche, Señor, en esta forma de vida, adoraremos tu nombre. Bendito el nombre del Señor, y haremos lo que tengamos que hacer en bien de tu santa y bendita obra. Pero que tu obra avance en medio de los tiempos, que tu obra avance en medio de este tiempo pandémico. Haz conocer tu obra, haz conocer a tus guerreros, haz conocer a tus soldados, haz conocer a tus soldados. Haz conocer a tus gigantes, haz conocer a los luminares del mundo, a la sal de la tierra, a la luz del mundo. Haz conocer a esa realeza que tienes en la tierra. Señor, haz conocer a esa nación santa, a ese pueblo adquirido, a ese pueblo precioso, a ese que tiene vestiduras blancas. Hazlo resplandecer en medio de la pandemia. Podamos ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra boca de alabanza, y diremos mañana: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.